Bien, buenas tardes. Muy bienvenidos a esta última charla de este ciclo de charlas que hemos tenido, titulado Desde Italia a Chile, Historia, Cultura e Identidad, que la verdad, más que un ciclo de charlas, ha sido un ciclo de actividades culturales que todavía no termina, que ha tenido esta primera parte, este inicio donde hemos tenido distintas charlas, donde hemos tocado acerca de los marinos italianos en el Mar del Sur, donde hemos podido deleitarnos también con un poco de ópera, esta rica herencia que hemos recibido de parte de Italia, como un gran aporte de Italia hacia el mundo, y el día de hoy tocar acerca de esta migración italiana, patrimonio, historia y cultura, pero principalmente mirándolo desde Chile. Previo a partir el día de hoy y también esperándolos a ustedes y dándoles la bienvenida, como dirección de extensión cultural de la Universidad de los Andes, no solamente le damos la bienvenida, sino que les agradecemos el que puedan estar y participar de esta charla, de estas actividades culturales y comentarles muy brevemente lo que tenemos de aquí en adelante, porque todavía continúan algunas actividades más. Para quienes están acá en vivo en este momento, el día de mañana, en esta fría tarde otoñal invernal, bueno, el día de mañana, antes que se avecine esta lluvia que nos está asustando a todos, vamos a tener una tarde, una fiesta a la italiana, es una actividad gratuita que todos están invitados, donde vamos a tener la oportunidad de eh, compartir con una tarantela, con pizzica, un pedazo de pizza también, napolitana. Ahí hablando con Don Nelo nos estaba haciendo referencia a la pizza y a la pizza napolitana. Bueno, entonces el día de mañana, quienes puedan, el campus de la UANDES va a estar vestido con los colores italianos para tener en un breve lapso de tiempo, desde las 2:30, un poquito pasado desde de la 1:30 de la tarde, esta fiesta a la italiana para que podamos compartir esta riqueza, esta herencia italiana en Chile con la comunidad universitaria y con todos quienes quieran también estar ahí. En la tarde vamos a tener la posibilidad, también previo a que nos caiga el chaparrón, em, de poder tener en el aula magna, para quienes conocen, en un ambiente muy agradable, muy rico, calefaccionado, una película, una película llamada Beata Ignoranza. Beata Ignoranza es una película cómica, bastante divertida, apta para todo público, así que quienes quieran ir a compartir en familia, en el aula magna de la Universidad de los Andes, en la aula magna del edificio de biblioteca, pueden ir, pueden asistir. Quienes quieran pueden inscribirse para que les pueda llegar el recordatorio, y quienes no llegan directamente al edificio de biblioteca, el estacionamiento es liberado, el ingreso es por Avenida Monseñor Álvaro del Portillo, dejan el auto ahí, caminan un poquito más, llegan a esta sala calefaccionada y bueno, disfrutan de una película bastante divertida y amena y familiar, más aún en el idioma original, en italiano, con subtítulos en español. Y finalmente, ya llegando hacia la próxima semana, bueno, vamos a tener, bueno, el día viernes de esta semana, más bien, un taller de comida, de cocina, mediterránea. No solamente la cocina italiana y mediterránea de la península itálica es conocida por lo rica que es, sino también por lo saludable y los beneficios que tiene para la salud. Bueno, todo aquello será expuesto por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. Para quienes quieran participar, más información la pueden encontrar en la página de la universidad, uandes.cl. Y la próxima semana cerramos con broche de oro este ciclo, a quien también queremos agradecer es a la Embajada de Italia, al Instituto de Cultura Italiana, por toda la ayuda de difusión que hemos tenido en todo este periodo, a las coordinaciones que hemos tenido, porque justamente vamos a cerrar con broche de oro el próximo miércoles 19 con la Noche Italiana de la UANDES, donde nuestro nuevo director, el italiano Giovanni Panella, dirigirá y compartirá con todos nosotros algunas grandes obras de Puccini, Verdi, entre tantos otros compositores italianos que nos van a hacer recordar y entrar un poco en la dinámica de este país europeo que tanto queremos.
Entonces, ahora sí, regreso a lo que nos convoca el día de hoy, porque Don Melo no me está esperando y el día de hoy va a ser más que una charla, una conversación, así que lo vengo a presentar. El día de hoy, como les dije, lo que nos convoca es esta charla, conversatorio, que se llama La migración italiana en Chile, Patrimonio, Historia y Cultura, y nos acompaña Anielo Gargiulo. Él es doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de Nápoli, Federico II, y diploma superior en Ciencias Sociales y Religiosas del Instituto Internacional Mystici Corporis de Florencia. Es organizador de distintos seminarios, diplomados y coloquios en doctrina social de la Iglesia en la Universidad Católica Silva Enríquez y ha sido editor y compilador en publicaciones relacionadas con educación y paz, a paz y amistad cívica. Forma parte de distintos directorios para la migración y la Fundación Don Bosco. El año 2015 fue elegido como consejero de los italianos e ítalo-chilenos en el Consejo General de los Italianos en el extranjero, con sede en Roma, entre tantas otras cosas más. Pero le quiero dar la bienvenida a Don Nelo, muy bienvenido virtualmente a la Universidad de los Andes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Saludo de una manera especial a la directora de extensión, Josefina Tocornal, y también veo aquí a la directora del Instituto Italiano de Cultura, Cristina Di Giorgio, a la cual saludo. Y agradezco a ella también que me haya señalado para tener este conversatorio con ustedes. Veo tantos amigos, tantos apellidos italianos, veo al director del periódico de nuestra comunidad italiana Presenza, el arquitecto Claudio Massone, que seguramente después va a hacer una nota de esta, veo al ex director presidente del Estado italiano y tantos otros que podría nombrar. Bien, Eh, sí, cuénteme, Don Nelo, ¿quiere agregar sí, algo no, más? yo creo que tiene mucho sentido que una universidad se preocupa del tema migratorio. El tema migratorio es un tema mundial. Eh, debe ser estudiado, debe ser abordado porque tiene muchas implicancias. Hoy todo el mundo está en migración. Vemos lo que sucede en Europa y también aquí nosotros en América Latina. Pero hoy día queremos estudiar, estamos en una universidad, yo diría, queremos reflexionar sobre lo que ha significado y significa hoy la inmigración italiana en Chile. El fenómeno italiano de la migración debe ser estudiado desde dos puntos de vista, del punto de partida y del punto de llegada. Nosotros lo que miramos es el punto de llegada, porque lo que conocemos aquí es cómo se han ido desarrollando las cosas, conocemos las historias de tanto emigrante italiano, cada uno aquí con un apellido italiano podría estar 3 días a contar las historias de su propia familia. Lo que se conoce poco de la emigración italiana es el lugar de partida. Esto debe ser estudiado, es decir, cuáles fueron las causas. Sí, se conocen en un sentido muy genérico, pero los territorios, los problemas que existían cuando tantas familias tuvieron que dejar su propia tierra. Y el dejar la tierra es un dolor. A la emigración se asocia el dolor del desapego, el dolor de la partida. Y el viaje es la esperanza de encontrar un mundo mejor que también se asocia con las incertidumbres y el imprevisto. Porque cuando se llega a un ambiente nuevo, no se conoce, cada uno trae sus propias tradiciones que quiere implementarlas, se trae lo que puede en la maleta de cartón de los baúles, se traían las herramientas principales. Veo aquí una señora, la señora Peppi, que está tejiendo, seguramente cuántas madres migrantes ahí en el viaje en barco
preparaban ahí el chaleco que hubieran usado cuando llegaban. Por lo tanto, hay tantos aspectos de la inmigración que se deben conocer y estudiar, pero diría que hay una característica esencial, que el dolor se une también a la resurrección, porque en buen tiempo y en mal tiempo no duran todo el tiempo, como en estos barcos que cruzaban los océanos, se encontraban en momentos de sol, del mar, viento en popa, que los barcos andaban con la tormenta que obligaban a bajar ahí en cubierta a todos. Y así ha significado también la historia migratoria. La historia migratoria italiana en Chile, yo diría brevemente, tiene tres características que le podemos destacar. Una inmigración espontánea, una semi-asistida y una asistida. La inmigración espontánea es la inmigración de lo que parten por grupos familiares. Lo invita un amigo, se enteran de que hay una situación mejor o por trabajo de alguna manera, pero esta inmigración es la que se da en el siglo XVIII. Pensemos que la navegación a vapor solo comienza a ser efectiva en los océanos hacia el 1850. Por lo tanto, llegar a Chile antes del año 1850 significaba llegar con los veleros o llegar desde Argentina cruzando los Andes o el Cabo de Hornos. Las dificultades eran muchísimas. Un viaje eran 2, 3 meses. Y esta migración es muy limitada. De hecho, nosotros conocemos casos muy limitados, por ejemplo, Rondizzoni. Don Melo, deme un segundo que se le fue el audio. Eh, deme un segundo. Sí. Ahí está. Ahora, Ok. decía yo, conocemos Rondizzoni, conocemos Toesca, que llega a Chile para construir los edificios públicos, entre estos la Moneda. Pero cuando comienza una verdadera inmigración italiana es hacia la mitad del siglo XVIII en la zona de Valparaíso y en el norte. En el norte es Salitre, el que eh, la causa que invitaba a los italianos ahí a ver la posibilidad que tenía de explotar la minería. Y en Valparaíso es el comercio, sobre todo son lígures, genoveses que llegan al puerto de Valparaíso y en pocos años, en unos, diría yo, en unos 20, 30 años logran ya crear unos 500 almacenes de la vida comercial de Valparaíso, ¿no? Los emporios nacieron con la llegada de los italianos. Hoy día de estos emporios, el arquitecto Mazzone aquí, que es un experto, nos podría decir cuánto quedan, son poquísimos, pero queda la esencia, la historia de este fenómeno. Esta fue la inmigración que eran máximo, hemos tenido en Valparaíso los registros de la época, eran 500 italianos, el número era muy bajo. Y el número de italianos, porque la gran emigración italiana se da después de la unidad de Italia. Es entre 1860 y 1914 que empiezan los grandes flujos migratorios. Las cifras dicen que 10 millones de italianos dejaron la península, dejaron Italia. Claramente los países privilegiados eran Estados Unidos, Argentina y Brasil. La costa del Pacífico era muy limitado el número de los italianos que llegaban aquí. Y en Chile nosotros hemos tenido la punta máxima de los italianos, según el catastro de la época, el censo de la época, es 14.000 personas en el año 1910-1915. Esa ha sido la punta máxima de los italianos. Pero
eran muy presentes, muy activos. No solo estaban en el comercio, comienzan a estar presentes en el arte, comienzan a estar presentes también. Traían los italianos un valor agregado al trabajo. Venían aquí no solo para explotar materia prima, sino también para dar, por ejemplo, la moda. La moda italiana comienza ya al final del siglo XVIII. Salvador Falabella, no pensamos a Falabella de hoy, pensemos a una sastrería, a dos lugares que estaban en el Paseo Humana, donde este sastre hacía el corte italiano, o la sombrería Girardi, el cappello, porque las damas italianas venían y querían encontrar el cappello, el velo, era importante durante la fiesta, la ceremonia, porque el emigrante necesitaba reconstruir, sentirse cerca de su casa, ¿no? Y este es un aspecto importante, ¿no? Este valor agregado que el italiano da a su trabajo. Después tenemos dos inmigraciones, una semi-asistida que ustedes conocen, que es la de Capitán Pastén en el año 1904, porque el gobierno chileno intentó varias iniciativas de colonización. Algunas ya habían resultado en el sur con los alemanes, pero intentaron una italiana y fueron dos connacionales, dos hermanos que hicieron un acuerdo con el gobierno chileno de la época de traer familia italiana para colonizar en la zona de Irumaco, Capitán Pastene. Estamos ahí en plena cordillera y llegan un primer núcleo de 20 familias en 1904, después se asocian a otras 70. Eran campesinos, campesinos muy pobres, de dos comunas de comuna italiana de la región Emilia-Romagna. Llegan con grandes esperanzas, pero no encuentran lo que pensaban. Tierra difícil para poner en producción, un ambiente hostil, no encuentran casas, todos fueron recibidos en un gran galpón. Imagínense la promiscuidad de la época, zona que le dieron el nombre de El Calvario. Pero fue trabajo y sentido de familia que en pocos años, con la ambición de construir una nueva Italia, así ellos quisieron llamar a esta colonia, nueva, primero Nueva Etruria, después Nueva Italia y después Capitán Pastene, como para recordar y para imitar al primer italiano que había llegado aquí con Pedro de Valdivia. Logran y han transformado esta zona hoy, después de 6, 7 generaciones, en un lugar que se ha desarrollado en la parte forestal, tiene una zona que es muy conocida de enoturismo porque las tradiciones italianas se mantuvieron en la familia, la pasta y trabajar la fiambrería, prosciutti, salchicha, han quedado como en el DNA de esta persona, que siguen y viven de esto. Esta ha sido una emigración que ha sido estudiada y se sigue todavía estudiando porque es como un poco la descendencia de Abraham. Llegan 20 familias con 7 hijos cada uno. Imagínense después de 25 años cuántos son, después de 50, hoy un poco menos, porque la familia tiene 2, 3, un hijo, entonces se disminuye, pero tenemos una descendencia pastenina que se ha difundido en todo Chile. Piensen ustedes que han tenido la necesidad donde ellos han ido de asociarse y han formado asociaciones que llaman Emilia Romagna y el gobierno regional, después de muchos años, también ha hecho un esfuerzo de establecer este contacto y casi como un pedir perdón. Se han ido, los hemos abandonado, ahora queremos reconstruir esta relación que se mantuvo interrumpido por muchos años. Ahora no hablemos de esto porque había tanta historia simpática de cuando empieza esta relación de los pasteninos
con los lugares de origen, ha habido de por medio matrimonio en Capitán Pastene, en Italia, y la trattoria que ustedes, si van a Capitán Pastene, van a ver, es porque son pastenino, pastenina, que han ido en Emilia Romagna, han aprendido aún más las tradiciones de las madres y están ahí esta trattoria que cocinan bastante bien, porque en el DNA tienen este sentido que la cocina es familia. Entonces, si uno va en estos lugares, encuentra un sentido de familia. Esta hay que destacar. Después tenemos la otra gran emigración, y termino esta parte de las características de la emigración italiana, los trentinos de la Serena. Ahí hay, después de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo entre el gobierno italiano y el chileno. El presidente del gobierno italiano De Gasperi con el presidente de Chile, Videla, creo, hacen este acuerdo y llegan un núcleo importante de familia del Trentino para colonizar la zona del Valle de Elqui, que sobre todo donde había tierra que eran parte de este acuerdo, que tampoco eran la tierra prometida, la tierra que se esperaba. Pero los trentinos son personas muy tenaces, muy de trabajo, y en pocos años transforman esta tierra. De hecho, hoy la agricultura de La Serena es una de las más florecientes que hay en Chile. Ninguna escuela agrícola en Chile ha logrado superar la tradición que los padres transmitían y transmiten todavía a los hijos, a los nietos, de cómo cultivar la tierra. Y tiene una característica esta emigración de trentina. Eh, eh, la primera cosa que hacen estos trentinos, buscan dos lugares comunes. Y aquí comienza el asociacionismo, otra característica de la emigración italiana. Construyen una iglesia porque eran personas que venían de la fe cristiana, una iglesia con la piedra, que es la fortaleza, la piedra del Trentino, de su región, y con el calor de la madera. Si ustedes van un día a La Serena, en San Ramón, van a ver esta capilla que existe, que era el lugar donde los trentinos llevaban su problema, sus aspiraciones, buscaban verdaderamente el conforto y consuelo de la fe. Y, y este era un lugar significativo para ellos. Como era significativo, a 1 kilómetro de allí, el primer lugar que ellos crean, el caseificio, ¿cómo se dice en castellano el caseificio? El lugar donde transformar la leche en queso, porque quieren dar valor agregado a la materia prima. Y esto explica por qué los trentinos han tenido tanto éxito en la serie. Estas son, digamos, las características de nuestra emigración hasta los años 50. Ahora, quedémonos hasta ahí porque después del 50 en adelante la inmigración se reduce mucho desde Italia y también la llegada a Chile. El asociacionismo es un aspecto importante. No sé, Raúl, si tú quieres, tienes alguna pregunta para Sí, hacer, sí, sí, no, algún... más bien yo quería invitar a quienes están presentes aquí a que puedan ir dejando las preguntas en el chat, cosa que voy a ir leyendo. Acá hay un comentario, Nelo, si me permites leerlo, es un poquito extenso, pero Sí, me parece que sí, está... así vamos a Sí, 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 sí. interactuar un poco. Entonces dice, esto es de Ivano, dice, a mediados de la década de 1920, como comenta Nelo, los miembros de la colonia italiana en Chile se dedicaban mayoritariamente a actividades mercantiles. En todas las ciudades del país eran tradicionales los negocios de las bachichas en ámbitos tan variados como abarrotes, emporios, tiendas y bazares, panaderías y pastelerías, cafés y restaurantes. El origen del seudónimo bachicha se explica porque la mayoría de inmigrantes eran de nombre Bautista y los chilenos escuchaban el nombre y sonaban a bachicha. Entonces también le dijeron o dieron este apodo. También se le encontraba ejerciendo profesiones liberales como dentistas, ingenieros, médicos, ebanistas, fotógrafos, profesores de piano y pintura. Sin embargo, fue destacable
En esta época, su participación, industrialización de Chile, al participar activamente en la creación de industrias pequeñas y medianas, destacando Sí, la acción de empresarios de alimentos como Carozzi, sí. Luchetti y Costa, textiles como Cafarena y Moleto y metal. No sé si Esto sí, eso. me alegra que ya lo hayan señalado porque este aspecto yo pensaba sistemáticamente señalarlo en lo que es el aporte de la inmigración italiana al desarrollo de Chile. Pero está bien, después lo retomamos. Una sola consideración que me gusta esta nota que escriben aquí. ¿Quién la escribe? Ivano, Raúl. ¿Sí? Me alegra porque me hace venir en la mente que en Concepción lo llamaban los italianos, los bachichas, los almaceneros de la esquina. En cada esquina había un almacén italiano. Pero después los hijos de estos almaceneros, todos fueron profesionales y hoy la Universidad de Concepción, si ustedes ven, tiene mucho apellido profesores descendientes de italianos. Es decir, los padres, los sacrificios lo vieron después reflejados en los hijos. Sí, vamos primero al asociacionismo, después vamos a ver a los aportes. perfecto. El asociacionismo nace con la llegada de los inmigrantes y en Valparaíso, hacia la mitad del siglo XVIII, nace la primera asociación institución italiana, que es la Pompa, la Sexta Compañía de Bomberos. ¿Okay? No es una casualidad que se denominó Cristóforo Colombo. Pero ¿por qué nacen primero los bomberos? Es comprensible, porque estos emporios necesitaban de protegerse. La madera que se usaba como materia prima para construir la casa, eh, los galpones, los lugares de trabajo, necesitaban de protegerla. Los incendios eran frecuentes y entonces se nacen como voluntariado los bomberos. A lo mejor lo mismo habrán hecho los alemanes, los franceses, porque la bomba aquí se distinguen también por países. Y esta es una que nos resulta a nosotros una institución entre la más antigua italiana de América Latina. Entonces, la primera son asociaciones unirse para las necesidades, son y asociaciones para protegerse. Después en Santiago, en 1880, surge otra asociación importante que se llamaba la humanitaria y de mutuo socorro, es decir, el concepto del mutualismo, del no profit, los italianos lo traen y lo aplican también en la parte jurídica de cómo organizarse. Y esta fue muy importante, esta sociedad humanitaria, porque además de ofrecer un lugar para encuentros después del trabajo y domingo la familia, comienza a preocuparse de cómo no perder el idioma italiano en la familia, porque la familia hablaba los dialectos, no hablaban italiano. Entonces los hijos, si no tenían un lugar donde estudiar la lengua italiana, terminaban hablando dialecto. Y así nace en 1891 la primera escuela italiana en Chile. Y eso es ya un paso adelante, propio es la emigración que empieza a insertarse en la sociedad y esto se hace la sociedad chilena y esto se hace más frecuente cuando se construyen los primeros mausoleos en los cementerios, porque el mausoleo en el cementerio, el mausoleo italiano, es Italia el país que con su gente sepultada en la tierra que los ha acogido, los ha hospedado, se hacen parte de la misma realidad. Entonces, aquí está el verdadero aspecto de integración con la sociedad de la inmigración. La inmigrante quiere mantener sus tradiciones, pero tiene que integrarse, tiene que aprender el idioma, tiene que aprender la costumbre sin renunciar a lo propio. Y la característica de este asociacionismo italiano
es justamente no perder lo propio, mantener con la celebración de los santos patronos, porque lo italiano es un pueblo de fe, por lo tanto, la primera cosa que hacen son las celebraciones de los santos patronos de los pueblos de los cuales vienen. Y yo dos ejemplos pondría aquí, hay varios, muchísimos. Por ejemplo, en Capitán Pastén, en 1920, construyen su iglesia. ¿Y qué nombre le dan al santo patrono de la iglesia de Capitán Pastén? Ustedes no se pueden imaginar, San Filippo Neri. ¿Por qué? Porque el sacrificio era tan fuerte que hacía que necesitaban modelos de vida. Y San Filippo Neri era un hombre de coraje, un hombre de sacrificio, un hombre que en la Roma del Renacimiento se había preocupado de los temas de las pandemias que eran en esa época eran muy frecuentes, la pobreza. Eh, los lucanos, ustedes mañana van a tener el grupo San Rocco. Aquí los descendientes de la familia lucana tienen siempre un rosco, porque el santo protector de ellos es San Rocco, y lo celebran todos los años. Y celebran también a San Antonio. Eh, sí, los ligures, la Madonna de la Guardia, ahí los ligures son ya un poco más señores, porque son muchos, por lo tanto cuando vuelven ahí a su región en Liguria, van al santuario de la Madonna de la Guardia, que es una hermosura donde está ubicado este santuario. Entonces, los santos patronos, la fe es una de las características de la emigración italiana. Como es una característica la familia y el trabajo. Cuando hablamos del trabajo, ahí me reconozco mucho en lo que dice aquí este texto interesante que ha querido hacer eh, nuestro, ¿cómo hemos dicho que se llama? Repíteme el nombre, Raúl. Ivano. ¿Sí? Ujú. Que efectivamente el trabajo es uno de los fundamentos de la emigración italiana. Y la familia y la pequeña empresa se unen porque la fuerza de la familia generaba trabajo y el trabajo generaba la empresa. Y después han nacido, es incalculable, aquí ya hay algunos nombres, Costa, Carozzi, Lucchetti, Caffarena, Moletto, que están, y para qué decir de Arrigoni más recién, todos los campos, todos los sectores del mundo productivo chileno han sido cubiertos también por nombres italianos. Y ahí han llevado la experiencia, por ejemplo, un último ejemplo de ahora ya más recién, hay un empresario ítalo-venezolano que ha venido a Chile por la situación de Venezuela y a producir válvulas de seguridad del gas. ¿Quién está metido detrás de esto? Una empresa italiana. Empresa italiana, primero habían creado una sucursal en Venezuela, hoy está en Chile, la fábrica la van a ver del periódico presencia en el próximo número, han creado una empresa, ya existía en Chile una empresa de válvula, pero este la ha ampliado y ha hecho hoy que abastece al 50% del mercado chileno y a los países latinoamericanos. Es decir, hay siempre este dinamismo en el mundo italiano, en Italia y en el extranjero, porque este es parte del DNA italiano. Trabajo, religión, familia, empresa. Aquí me quedaría yo con las características de la emigración italiana y, y Sí, ver don si hay Nelo, alguna otra pregunta. Sí, 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 sí. Han estado preguntando acerca, por ejemplo, usted mencionó la familia, el trabajo, mencionó también el tema de la fe, pero creo que para muchos es muy común acordarse del cura italiano también y principalmente de los salesianos. No sé si sí. tiene acerca de la contribución de estos sacerdotes y si tiene algún comentario acerca de la historia y la contribución que han tenido
Estas congregaciones italianas que vinieron a Chile. Sí. Mira, podríamos pasar a este aspecto. ¿Cuál ha sido y cuál es el aporte italiano al desarrollo de Chile? Hay un libro, el único más científico, que editó en los años 90 la Fundación Agnelli en Italia y se llama Il contributo degli italiani allo sviluppo del Chile. Llega hasta los años 50, porque es un estudio bastante minucioso. Eh, y ahí están los campos que ustedes aquí han mencionado de mayor presencia. También hay un aporte de la mujer italiana en emigración, porque las mujeres italianas sostenían a la familia y se han preocupado del idioma, de la difusión del idioma. De hecho, eran todas profesoras las que estaban y todavía hoy la mayoría de las escuelas italianas. Por lo tanto, hay un rol de la mujer que aquí, por honor a la verdad, hay que destacarlo enseguida. Pero yo trataría de sistematizar el aporte italiano, primero en la cultura. Y diría que esto es anterior a la inmigración italiana. Si vamos en los textos de historia, en todos los países, también en Chile, se estudia la Edad Media, se estudia el Renacimiento, la historia de Roma. Por lo tanto, la cultura italiana se abre camino por sí sola. Eh, y esto es tenemos que saberlo, porque a veces somos nosotros mismos que estamos, los italianos que vivimos en el extranjero, nos sentimos como fuésemos nosotros solos los artífices de la cultura italiana. No, la cultura italiana tiene capacidad sola de abrirse camino. Pero también hay que reconocer que la emigración, sobre todo cuando ha comenzado a crear escuelas donde no perder el idioma italiano, ha comenzado a hacer cultura. Y ahí hoy día en Chile los pasos han sido verdaderamente grandes en los últimos años, porque desde 1900, desde el año 2000, diría, hasta hoy, tres escuelas donde se enseñaba solo el italiano como idioma, hoy son escuelas reconocidas por el gobierno italiano. Se llaman escuelas paritarias. ¿Qué significa esto? Significa que los dos sistemas escolares interactúan. Por lo tanto, nosotros en unos años más tendremos también que evaluar, estudiar cuál es el fruto de la integración de los sistemas educativos. Pero le aseguro que hoy estas escuelas preparan con el estilo italiano, con la capacidad que tiene también de la cultura italiana de integrar los conocimientos. No, no son las escuelas donde los alumnos son los mejores para rendir una prueba de actitud. No, eso no se le puede pedir, porque su función esencialmente es preparar en una visión interdisciplinaria, intercultural. Y le aseguro que estos estudiantes, muchos, cuando entren en la universidad o van a estudiar a Italia o Europa, este bagaje de conocimiento se lo llevan y le permiten tener buenos resultados. Yo he tenido un hijo que ha estudiado en la escuela italiana y efectivamente hoy lo veo que trabaja en Facebook. Y cuando me habla de la problemática de la inteligencia artificial, yo siento que hay una formación de base de integración de los científicos con los humanistas. Esto es un aporte que hay que reconocer. Y segundo aspecto que diría importante, hemos hablado de la familia, hay un tercero, la formación profesional. Y aquí es donde podemos hablar de la congregación religiosa y de los salesianos. Los salesianos llegan en 1880 y es impresionante que en 8 o 10 años tienen casa a lo largo de todo Chile, desde Iquique a Tierra del Fuego.
¿Y dónde van? Crean escuela profesional, porque era la visión de Don Bosco, que había que enseñar a trabajar. Y esto ha sido muy importante, porque piensen ustedes, y esto me consta personalmente por haberlo escuchado de algunos hijos y nietos de italianos, que cuando en los años 20, en los años 30, en la gratitud nacional aquí en Santiago, estudiaban mecánica, llegaban los primeros tornos de Italia, que están ahí ahora como museo, se pueden ir a ver, son mastodónticos, no se pueden llevar a ningún lado. ¿Qué hacían estos muchachos estudiantes? Aprendían a usar el torno. Cuando salían y comenzaban a poner los primeros talleres, que fueron los de construir la cocina, las estufas en China, no tenían estos aparatos en su oficina. ¿Qué hacían? Iban ahí al colegio para amoldar el pedazo, para hacer coincidir después los pernos, las cosas. Y esto fue un aporte italiano. ¿Por qué? Porque los salesianos que llegaban eran hijos de trabajadores, de pequeño, mediano empresario italiano. Y además de traer esta vocación misionera pastoral, también traían su capacidad de trabajo. Y esto es lo que ellos transmitían a los jóvenes en sus escuelas. Claro que hoy día siguen existiendo estas escuelas, hay menos vocación, pero la escuela existe, la escuela de mecánica automotriz existe. Lo otro gran aporte italiano, que ustedes ahora se van a reír un poco de lo que digo, pero creo que van a estar de acuerdo, que cuando yo llegué a Chile el año 1980 he visto la calidad del vino y del aceite de oliva mejorar de una manera impresionante, exponencial. Los vinos me parecían todos iguales cuando yo llegué aquí, pero después he ido viendo a partir de los años 90 que se diferenciaban los sabores del vino, además de las variedades que se iban redescubriendo. ¿A qué se debe eso? Se debe a tantas cosas, a mejorar el cultivo de la vid, a los enólogos que ya se han preparado mejor en Chile, vienen de Europa, pero se debe mucho a la tecnología italiana. Para poder tener una viña eficiente, cuando yo llegué a Chile en los años 80, la viña Canepa que se inauguró, y yo fui a esta inauguración, dijeron, ha costado 10 millones de dólares. ¿Cuántas eran las cuántos se podían permitir de hacer una viña? Porque eran inversiones grandes. Después, la tecnología italiana trae a Chile maquinarias que con menos de $1 millón, para ser concretos, 700, 800 mil pesos, permitían a viñas de 10, 15 hectáreas poder tener economía de escala, transformando la uva en vino con características propias. ¿Cuántas viñas hay en Chile? Es imposible contar. Te hablo de unas 300 viñas, por lo menos. Y son viñas pequeñas muchas, algunas son viñas boutique, porque han logrado en el lugar donde cultivan la vid tener un microclima, una característica esencial de, digamos, de poder diferenciar el vino según la zona. Aquí no hay un catastro como en Italia, en Francia. Los vinos son una denominación de origen controlada y garantizada. Aquí es la viña que garantiza, pero la viña empieza a preocuparse que si tiene un pequeño cerro que le da el sol, ahí puede producir un vino especial. Y lo hace. Y esto se debe también a la transformación tecnológica. Y aquí no solo los italianos, porque hay también una tecnología española, pero la italiana ha sido predominante. Por lo tanto, cuando tomamos el vino y nos gusta, tenemos que pensar también que es gracias a la tecnología italiana. Y otro gran campo que han tenido los italianos aquí es, hemos hablado ya de la moda,
es inútil repetirlo ya, es la explotación de los recursos naturales. El mar chileno con la pesca ha sido un italiano inmigrante aquí, Anacleto Angelini, que nel nord comenzó la explotación del pescado y, y, Chile ha sido uno de los países que más exporta harina de pescado y la transformación también del pez. Y esto se debe mucho al trabajo del grupo Angelini que había logrado en el norte a tener una flota pesquera privada, la más importante de América Latina. Y la transformación también, la celulosa, también son materia prima que están ligados a nuestro mundo de inmigrante italiano. Por lo tanto, el aporte italiano lo tenemos que mirar desde diferentes puntos de vista. Yo no sé si hay otra pregunta sobre esto o algún aporte. Hay otras preguntas más. Te transmito una que es bastante común, que yo creo que es es una característica también, una curiosidad, que es saber un poco acerca de dónde poder encontrar información acerca de los inmigrantes italianos, así como existe, por ejemplo, eh, la posibilidad de saber los nombres de los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina. El día de Sí, hoy se puede saber los nombres de los inmigrantes que llegaron a la Argentina, o sea, a través de los barcos, pero si existe eso en Chile. en Chile no me parece que hay todavía que yo sepa, un registro donde poder recurrir, pero es una buena propuesta que se puede estudiar este tema y ver que nos deje el nombre y le haremos saber dónde él podrá recurrir. Pero hoy ya en el rescate de la ciudadanía ius sanguinis, que ustedes saben, la mayoría, que Italia es un país que permite recuperar la ciudadanía también después de 4 o 5 generaciones, siempre y cuando esta no se haya interrumpida con la renuncia de alguno de los familiares. Y esto significa también cada vez que se le ocurra a alguien querer buscar su propio origen, tener que hacer un trabajo de investigación. Pero existen personas que se dedican a esto y también creo que también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia está creando un portal donde se pueden redescubrir los orígenes de algunos apellidos. Veo una pregunta ahí. Sí, sí, Eh, ¿Por qué hay- llegaron a Iquique? bueno, Sí, es interesante. Iquique llegaron muchos ligures a Iquique. Claro, no olvidemos el salitre, que era una materia prima muy importante que atraía mucho la explotación. Pero cuando llegan a Iquique, o que llegan lucanos también, hay también una dedicación a la agricultura. Y el desierto que tenía esta oasis de agua, los italianos la aprovecharon y comenzaron a producir cítrico, naranja, hortaliza. Entonces, hubo todo un ambiente que permitió el desarrollo de estas actividades agrícolas y mineras. Y se llamaban uno con otro porque eran provenientes todo de Liguria, de la misma zona. Esto podría decir por lo que se refiere a Iquique. Y pasajeros de los barcos inmigrantes en la Argentina, sí, pero en Chile no se ha hecho un estudio tan todavía. El único estudio, como yo le expliqué, más consistente fue lo que hizo el padre Favero, un padre scalabriniano, eh,
que y creo que todavía ahora, lo podría decir después, lo puede publicar el arquitecto Mazzone, ha venido desde Brasil un padre scalabriniano. Gli scalabriniani son los misioneros italianos que nacieron para la inmigración y llegaron a Chile en 1952. Por eso existe la parroquia italiana. Y ellos, además de asistir a los emigrantes pastoralmente, también han promovido estudios. En la Argentina hay un centro de estudios. Y han venido aquí a Chile porque quieren recuperar todo lo que puede significar un patrimonio de la emigración italiana en Chile. Por lo tanto, en ese sentido hay una preocupación. Don Nelo, en el mundo se celebra la rica herencia cultural que tiene Italia y se investiga muchísimo. ¿En Italia se investiga acerca de la migración italiana? Sí, mira, están muy preocupadas las universidades y aquí podríamos concluir con este tema, porque si no metemos muchas cosas en ebullición, pero quisiera concluir con uno y me parece apropiada tu pregunta. Italia es un país con crecimiento de la natalidad cero. Baja la población italiana. Son los emigrantes los que tienen que llegar a Italia para poder resolver el problema de mano de obra. Llegan algunos autorizados, otros clandestinamente, pero hay siempre polémica en Italia. Pero si en Italia no hay polémica, las cosas no funcionan. Igual un poco que en emigración. Los italianos, si no peleamos aquí también, no hay iniciativa. Parte del DNA también esta de Italia. Pero en Italia, esta preocupación, en Italia hay 8.000 comunas, hay 20 regiones, 90 provincias, 8.000 municipios, algunos pequeños, de 300, 400, 500 habitantes. Lugares que han hecho su historia, que se llaman borghi, pueblitos, algunos están en una montañola, en una roca. Toda esta historia, claro que hace de Italia un museo, pero también se están despoblando, porque no hay jóvenes, no hay cómo mantener. Entonces, el gobierno italiano ha promovido un programa que se llama Turismo delle Radici, Turismo de las Raíces. ¿Qué significa esto? Significa que al todo el mundo de los italianos y de los ítalo descendientes que hay, se le está proponiendo un viaje en su propia historia, en su propio origen. Entonces, todo este año, pero será también para los años futuros, se trata de promover desde los diferentes países un turismo que no vaya solo a Roma, a ciudades principales, que puede llegar a estos pueblos más pequeños con la excusa de ir a decir dónde están mis orígenes. Y nosotros con el arquitecto Mazzone hemos publicado alguna de esta historia en presencia y queremos seguirla alimentando. Por lo tanto, aquí si hay alguno italiano, si el arquitecto Mazzone, por favor, mete en la chat el contacto, podrían hacer llegar estas historias. Así hacemos comuniones de iniciativas. Y este es un aspecto importante, porque esta es la paradoja italiana. Fíjese, en Italia es toda una paradoja, ¿cierto? ¿Por qué? Disminuye la población en Italia, pero el legislador italiano amplía la ciudadanía en el mundo. Dice, hay 60 millones de ídolos descendientes en el mundo. Hay 7 millones que tienen ciudadanía italiana. En Chile llegamos a 80.000. Los nacidos en Italia somos 3.000. Los que han recuperado, han tenido su ciudadanía porque los papás lo inscriben como un acto de Estado civil cuando nacen, llegan a 80.000. Hay 80.000 italianos con pasaporte, porque el pasaporte es la consecuencia de la ciudadanía. La gente dice quiere el pasaporte. No, primero tiene que ser ciudadano italiano, después el pasaporte. Entonces,
pero lo que podrían ser candidatos a tener ciudadanía italiana, hablamos de 400, 500 mil. ¿Se imaginan ustedes? Habría que crear un dicasterio italiano si fuese así. Pero hay, existe, potencialmente podrían ser italianos. Entonces, la paradoja italiana no tiene suficiente personal para poder responder a esta demanda. De hecho, aquí seguramente varios quieren preguntar por qué no me renuevan a mí el pasaporte rápidamente, por qué estamos buscando la hora por la ciudadanía. Tiene toda la razón. Esta es la paradoja italiana, pero por algo es, si no la cortan. ¿Por qué? Porque el pueblo italiano se siente parte de Italia y del mundo. Entonces no sabemos a futuro este pueblo, esta otra Italia que está en el mundo, qué puede suceder en unos años más, tanto querrán volver, meter su actividad en estos pequeños pueblos, en esta ciudad que se están despoblando. Por lo tanto, esta es la dinámica de este momento. Italia física, Italia en el mundo que tratan de unirse con iniciativas varias en los diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y termino con esto, hay tradiciones que se mantienen más en el extranjero, en la comunidad italiana en el mundo y no en Italia. Volvemos aquí, estamos hablando en una universidad católica, la Universidad de los Andes. El bagaje de la fe que los italianos han llevado está presente, vivo más que nunca en las comunidades italianas, tal vez más que en Italia. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay un aporte no solo de los italianos en el país donde vive, pero tiene que transformarse con una bidireccionalidad bien guiada, bien estudiada, orientada también hacia Italia. Y todo esto instrumento que tenemos los italianos, que llamamos el sistema Italia, todas las instituciones italianas juntas que actúan, tienen esta función de hacer presente Italia en los diferentes países, pero también de recoger lo mejor de la experiencia italiana y darla a conocer en Italia. Esto un poco, yo me han dicho hasta las 8, yo terminaría aquí porque si no después se empieza escuchando por cortesía y esto a mí no me gusta. Hay que escuchar lo justo y no pasar. Perfecto, muchas gracias, don Nelo. Bueno, muy agradecido de parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes a todos quienes han llegado hasta esta parte de esta conversación, de esta charla. Muy agradable escucharlo, don Nelo, el poder resolver también algunas de las inquietudes de muchos de los que están presentes. Nuevamente dejar los invitados a todos quienes están acá y a quienes van a escuchar la repetición a que puedan ingresar a la página de la universidad www.uandes.cl/extensión o ven ahí la pestañita de extensión para que vean las actividades que faltan. Son actividades que, como dije en un inicio, son gracias al patrocinio de la Embajada de Italia en Chile y al Instituto de Cultura Italiana en Chile. eh, donde también se engloban, donde también hay algunas de estas actividades que les comenté al inicio de la charla que están bastante buenas. El día de mañana, como les dije, algunas que son gratuitas y que todavía podemos aprovechar este buen clima. Don Nelo, le dejo las palabras para que pueda despedirse, muy agradecido y bueno, recibiendo los agradecimientos en el chat de todas las personas que han estado presentes. Yo agradezco la paciencia que ha tenido cada uno y la invitación que le hago a seguir con las iniciativas de la universidad, pero por la parte italiana pueden escribir por alguna cosa a la directora Cristina Di Giorgio y también al arquitecto Claudio Massone, que inclusive a quien lo desea lo puede poner en la lista para enviar cada 15 días el periódico Presenza
que es un contacto continuo que lo crearon gli scalabriniani. Cuando llegaron a Chile, y padres que son 55 años. Y eso es importante porque es un signo de la vitalidad italiana nuestra. Y por último, un desafío a la universidad, por los contactos que tiene también con la Universidad de la Santa Croce del Opus Dei en Roma, que ahí bajo la cordillera puede surgir una cátedra de italiano en la universidad. La tienen ya más de 10 universidades de todo Chile, falta la Universidad de los Andes. Si no se escucha la directora de extensiones, si no se lo transmite Raúl. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Arrivederci, muchísimas gracias. buonasera a tutti, vi saluto, ci risentiamo.